¿Qué tal? Muy buenas noches. El nuevo paquete de medidas de la administración Obama abre el camino para que Cubana de Aviación aterrice en Estados Unidos sin que ningún juez pueda ordenar la confiscación de alguna de sus naves. Pero ¿sabían ustedes que Cubana de Aviación era una empresa privada? ¿Sabían ustedes que sus accionistas eran cubanos? Nadie parece saberlo. Uno tiene la idea de que la aerolínea siempre fue estatal y no es así. Incluso el aeropuerto José Martí era privado, el aeropuerto de Rancho Boyeros. Ambos aeropuertos y aerolínea fueron fundados tan temprano como 1929 y Cubana de Aviación, tras una asociación con Pan American, fue comprada en 1952 por empresarios nacionales y el régimen castrista les confiscó sin compensación todos los aviones, el nombre de la empresa, las rutas aéreas y hasta la pista de aterrizaje. Esos eran cubanos emprendedores a los que le robaron el fruto de su trabajo. Son personas de carne y hueso como usted y como yo. Y ahora que los hijos de Raúl y de Fidel se declaran herederos de todas las fortunas que sus padres robaron, yo les voy a presentar aquí a quien asegura ser el heredero legítimo de Cubana de Aviación, con todos los papeles en la mano, con todos los bonos, con todas las acciones, y afirma que con todo el derecho del mundo a reclamar aquello que, aunque hayan pasado muchos años, medio siglo, considera sigue siendo suyo. Ah, que usted no está de acuerdo, mejor todavía, para poder discutirlo esta noche aquí, pero con el propio afectado. Bienvenidos al Espejo. Muy buenas noches. Nuestro invitado José Ramón López, que asegura ser el heredero de Cubana de Aviación y también del aeropuerto José Martí. Su padre, José López Vilaboy, ¿está el nombre correcto? Correcto, sí. Dueño de ambas cosas junto con otro grupo de cubanos. De cubanos, sí. Muchísimas gracias de verdad por estar acá. Estamos ansiosos de escuchar su testimonio, de mostrar al público todos los documentos, incluso este libro que fue publicado en Cuba y donde se menciona a su padre. Y aquí tenemos, para que nos ayude a entender esto, al doctor, al abogado Marcel Felipe, que además de abogado es analista político, y tenemos un caso de esos que yo diría que nos ayudan a entender mejor el proceso que hemos vivido, ¿no? Claro que sí. Juan Manuel, quisiera empezar la noche, antes, si me permite, hacer un breve pausa para felicitarte por la cobertura que hemos tenido con nuestros hermanos en Costa Rica. Creo que en un momento que tal vez el exilio ha estado un poquito ansioso por ver si estos son hermanos que vienen buscando libertad o no, has hecho una gran labor de demostrar que estos son en efecto cubanos que buscan la libertad y que somos parte de un solo pueblo. Así que muchas gracias por eso. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad a ti. Vamos a empezar. José Ramón López, ¿por qué dices tú que eres el heredero de Cubana de Aviación? Pues porque aquí se hizo un proceso a través de abogados donde se participó en la Corte de la Florida y un juez determinó que yo era el legítimo heredero como único hijo de mi padre. No existe descendencia, no existe familiares, no existe nadie. O sea, Cubana de Aviación no era estatal. No. Cubana de Aviación era una compañía de sociedad anónima donde tenía una serie de personas que eran los dueños, divididos por acciones y demás, y mi padre era presidente y el mayor propietario de accionistas de la compañía Cubana de Aviación. Ok, ¿y no quedan otros de esos accionistas cubanos? ¿Tú no te has podido contactar con ellos? No lo puedo asegurar porque si son los originales tienen que ser personas de mucha edad y a lo mejor ya la mayoría han fallecido, pero deben de quedar sus familiares, sus hijos. Eso no lo puedo decir porque no lo conozco. ¿Cómo no? Aquí nos entregaste, entre muchísimos documentos, acciones, bonos que vamos a ir mostrando luego. Por ejemplo, vamos a ver esto que está aquí, ¿no? Que dice Compañía de Aeropuertos Internacionales. El presente título acredita que el portador de la presente es dueño y poseedor de 30 acciones de esa sociedad de a 100 pesos cada una, completamente liberadas y pagadas del número total de acciones. ¿Qué es esto? ¿Una acción de qué?
Es una acción del Aeropuerto Internacional de La Habana, el José Martí. O sea, que era público además, podía comprarse acciones. Sí, las acciones se podían comprar. Cuando se hizo la adjudicación del aeropuerto, mi padre y otro grupo de empresarios la compraron y tuvieron las acciones, las dividieron según fue el dinero que ellos fueron poniendo en... Mira, qué interesante. Cuando usted nos llama y nos dice eso, yo me quedo sorprendido. Y hago una investigación preliminar básica por internet. Digo, el aeropuerto era privado, no me imaginaba eso, ¿no? Y encontré no solo que el aeropuerto y que, como tú bien dijiste, la Cubana de Aviación, antes se llamaba Rancho Boyero inicialmente, pero hasta el título, el nombre de José Martí es anterior a Fidel Castro. Es anterior a Fidel Castro, ¿no? Sí, por supuesto. Se habían fundado en 1929 porque el aeropuerto principal era el de Colombia, que era el de los militares. Correcto. ¿No? Y entonces en el 29, tan temprano como eso, y está la lista en Wikipedia de todos los aviones que fueron comprando, de toda la asociación con Panam, de cómo en el año 52 los cubanos, este grupo de cubanos emprendedores, audaces sin duda en esa época, deciden emprender esta empresa tremenda, que de los vuelos transatlánticos que empezaron a Roma, etcétera. O sea, está toda la historia súper documentada. Y eso a nosotros que nacimos bajo el régimen y que nos hacen creer un montón de cosas y nos llenan la cabeza de mentiras, pues decirle a la gente, oiga, caballero, el problema fundamental en este momento es que están haciendo negocios con propiedades robadas, ¿no? Porque cuando le quitan la aerolínea no les dan un centavo, ¿no? No, ellos no dieron nada, ellos sencillamente la quitaron y punto. Ellos no dieron ningún tipo de pago a cambio de la aerolínea, ni del aeropuerto, ni de ningún tipo de propiedad que tuviera mi padre. Porque en otros países se intervino aerolíneas, ¿no? Y otras cosas, pero con compensación. Totalmente. ¿No? Entonces, yo a usted como abogado le pregunto, cuando se hace una expropiación sin ningún tipo de compensación al dueño original, ¿eso no es un robo? Es un robo y es una violación del derecho internacional. No obstante, muchos países tienen leyes que les prohíben adjudicarse, juzgar la soberanía de otro país, y por eso no permiten demandar en tierra americana por esas expropiaciones tal cual como expropiaciones. Pero ¿qué sucede? Que ahora con estas medidas que ha tomado la administración Obama se está abriendo la puerta para una gran cantidad de nuevas demandas a estas compañías americanas que van a negociar con el gobierno castrista. ¿Por qué? Porque primero que todo, la gran mayoría de las medidas que anunció la Casa Blanca ayer son ilegales. Son ilegales en el sentido que van en contra de la ley expresa escrita por el Congreso. Cuando entonces una compañía, un competidor de cualquiera, va y utiliza esa regulación ilegal para llevar a cabo su negocio, la competencia lo puede demandar por competencia desleal, número uno. Número dos, cuando una persona como el señor, que tiene un interés escrito y documentado sobre el aeropuerto de La Habana o sobre Cubana de Aviación, si ahora viene una empresa americana a hacer cualquier tipo de negocio con esas propiedades, ya le da derecho a demandar a esa empresa en los Estados Unidos, porque lo que no se permite demandar bajo la ley de Estados Unidos es al gobierno, a un gobierno extranjero, pero sí puedes demandar completamente a una empresa privada que haga negocios con un gobierno extranjero. Estábamos hablando en uno de los breaks de una vez que una persona te llamó y te dijo, yo vi mi casa y tenía el letrero de Sony, y una vez inmediatamente Sony quitó su letrero, porque no, se sí se puede demandar. Igual que se puede demandar a los hoteles Meliá, que tienen afiliación acá en Estados Unidos. Ahora viene uno a Miami. Correctamente. Hay serias cosas técnicas que hay que cumplir, pero lo que ha hecho el presidente Obama por su ilegalidad abre la puerta a una gran cantidad de demandas. Ahora, vamos a suponer que ahora el gobierno cubano diga, este señor es un mentiroso. Él no es propietario, ni su padre fue propietario. Resulta, y esto me lo trae él, otra sorpresa tremenda, que el propio gobierno cubano publicó en el 2008, y yo quisiera saber con qué extraña intención, y me dicen que el libro en los sectores intelectuales e interesados fue bastante popular, incluso estaban hablando aquí de tercera edición, un libro titulado Los propietarios de Cuba, 1958, escrito por Guillermo Jiménez, que yo me imagino que la intención es decir, mira, estos eran los que gobernaban en Cuba, estos eran los dueños de Cuba, más o menos como el libro ese que existe de los dueños de México. Y ahí aparece tu padre, no solo como propietario de
de Cubana de Aviación, sino, yo estuve tomando nota, que era el propietario del Hotel Jagua de Cienfuegos. Sí, correcto. ¿No? Y propietario del Hotel Colina, que es ese que está frente a la Universidad de La Habana, que conoce todo el mundo. Y propietario del San John, que es ese que está al lado del Hotel Vedado. Del Hotel Vedado. Donde estaba el Pico Blanco ese después que hacían, ¿no? El reparto mañana, eso es Guanabacoa, ¿no? En Guanabacoa, sí. El reparto de ayer era Bofil, Ricardo Bofil. Y el periódico Mañana. El periódico Mañana también. Ajá. O sea, que qué interesante. Primero, qué maravilla saber que había cubanos emprendedores. Ahora, a lo mejor el gobierno cubano, sabe Dios, ahí no vi que hace ninguna acusación específica, pero eso de pintar al capitalista cubano como si fuese esa famosa frase que detrás de cada fortuna hay un crimen, eso es una difamación, ¿no? De gran sentido, pero desmiente el libro sin querer, y estuve hojeando, esa historia de que los americanos eran dueños de Cuba. Totalmente, totalmente. El 80% de los centrales azucareros estaban en manos cubanas. Y lo más curioso de eso es que cuando triunfa la guerra de independencia en Cuba, la mayor parte de la industria está en manos de españoles o de americanos. Y en ese principio parte de la República, en solo 50 años, se va invirtiendo. La industria cubana, el carácter del cubano, hace que La Habana se convierta en una ciudad más popular de lo que es Miami hoy en día. Pero por cierto, esa misma gente al trasladarse a Miami han convertido a Miami de un pantano a una de las ciudades más codiciadas del mundo. Sí, porque somos nosotros, es el talento humano que traemos. Y ellos, con lo que han traído, ya lo hemos visto, en 60 años han destruido esa ciudad y se han empoderado de todo, hasta de la Plaza de la Revolución. Porque vale llamar... La Plaza Cívica. Era la Plaza Cívica. La construyó Batista. No la construyeron ellos, la construyó la Revolución. La construyó Batista. Ahora, ¿qué recuerdos tienes tú porque tú tenías qué edad cuando... 6 años cuando él tuvo que asilarse en la Embajada de Guatemala. ¿Y por qué tuvo que asilarse en la embajada? Porque lo fueron a buscar para llevárselo preso. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la culpa? Pues la única culpa de como era íntimo amigo de Batista, tenía muchos negocios con Batista. En algunos casos se decía que él era testaferro de Batista, pues lo fueron a buscar por ese simple y llano hecho. Entonces tuvo que estar asilado 9 meses hasta que en el mes de septiembre logra salir con un salvoconducto para México. Y ahí empezó un peregrinar por varios países de América. Hasta que cae ya. Pero fíjate, el libro escrito por ellos mismos ni siquiera lo culpa de haber cometido ninguna ilegalidad, ¿no? Bueno, es que precisamente el problema aquí es la violación de ley, porque la alegación que si era socio o no de Batista es una alegación hasta que comprueben una corte judicial. No, pero además que y allá no había corte judicial. El pero, famoso dicho, fusílenlo primero y lo juzgamos después. Bueno, porque fíjate, la injusticia de la justicia revolucionaria radica en que te metían preso no por lo que habías hecho, sino por lo que era. Es burgués, es socio de Batista, es cristiano, es esto. Y la ley de verdad, me imagino, usted que doctor es, no te juzgo por lo que eres, sino por lo que has hecho. Vamos a discutir eso cuando regresemos y ver algunos documentos más. ¿Usted no está sorprendido? Yo en gran medida lo estoy, pero me imagino que hay muchas historias como esta todavía ahí.